Buenos días, amigos. Bienvenidos a Ahora Matinal. Héctor, buenos días. Buen día, Miguel. Buen día. Amanecemos en el día de hoy con el revuelo del caso Senasa. Ayer, este fin de semana, como es de costumbre ya del Ministerio Público, se llevaron a cabo varios allanamientos y citaciones a personas involucradas en este caso del supuesto desfalco de Senasa, y muchos que fueron llamados a ser interrogados pues fueron dejados detenidos en la carcelita de Ciudad Nueva. Ahí hay 8 imputados, son acusados de este caso, que se le puso el nombre del caso Operación Cobra. Operación Cobra, y esto se resalta, este nombre, a pesar de que el Tribunal Constitucional prohibió ponerle nombre a los casos judiciales, pero de todas maneras se le llamó así y fue apresado Santiago Jacín, que era el director de Senasa, Gustavo Enrique Mesina Cruz, ex gerente financiero, Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico, Francisco Iván Minaya Pérez, ex gerente de Servicio de Salud, Cinti Acosta Ascensión, Ramón Alán Sheker Mateo y Ada Ledesma Hubiera. Estos son empresarios relacionados con las operaciones que se hacían en Senasa. Fíjate tú que son apellidos sonoros de la sociedad. Tanto los que trabajaban en Senasa como los que se beneficiaban del entramado, del supuesto entramado de corrupción que se creó en esa institución. Ojalá nuestro director pueda poner algunas fotos, porque son nombres que pensar que sean sonoros, como tú dices, pero no es que son conocidos públicamente. Bueno, es como tú dices, para mí la lección más importante que está dejando todo esto es el sometimiento de los responsables de esos delitos, de esos crímenes. Porque yo siempre he dicho que la proclividad a fallar, a violar las leyes, a cometer fraudes, esa es una práctica que yo diría que es casi imposible de erradicar de la naturaleza humana, porque fíjense que hasta en las iglesias, que se supone, ¿verdad?, que son entidades que tienen fines superiores en términos, ¿verdad?, de Dios y cosas como esas, y se dan a cada momento fraudes, incluso en el propio Vaticano, en el caso de la Iglesia Católica, en el Banco del Vaticano, hasta en el Papa que cancela gente y somete gente. De modo que es una práctica que uno tiene que saber que es propio de la naturaleza humana. Ahora, ¿qué para mí lo más importante y trascendente? Que cuando se comete un acto, un delito, un crimen, sea debidamente sancionado, ejemplarmente sancionado. Porque precisamente la impunidad, el no tener consecuencias, cuando la gente roba, es lo que ha provocado que esto se haya hecho ya. Déjame terminar esta idea, espérate. De manera que la impunidad, que es el caldo de cultivo por excelencia para que crezca, florezca la corrupción, sí, porque si no hay ninguna consecuencia, si yo puedo robar, lo más que puede es que me quiten del puesto y salí en algunos periódicos, pero de ahí no pasa, entonces la gente dirá, no, pero bueno, acá yo prefiero pasarme 3 meses en coerción o lo que sea y después buscar mecanismos y disfrutar todos los millones que me robé. De manera que para mí la lección más importante es la respuesta que está dando el sistema de justicia, o por lo menos a nivel del Ministerio Público, por lo menos, con relación a la comisión de crímenes y delitos, sobre todo de corrupción pública. Mira, hay un elemento resaltante en este caso, y es el hecho que una vez se produjeron los apresamientos, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió varios mensajes por su cuenta X, en los cuales prácticamente se unen a las imputaciones. Dice el presidente en su mensaje: desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción,
la no impunidad y la defensa del patrimonio público que es de todos los dominicanos. Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidad en SENASA, ordené una investigación inmediata. Esa investigación, lamentablemente, confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley. Sigue diciendo el presidente: tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado, y esta es la parte más importante del mensaje del presidente, he ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Fíjense ustedes, en ese mensaje del presidente, él prácticamente confirma que fue sustraído dinero de las operaciones de SENASA, porque dice que está ordenando a SENASA, a la institución, que se constituya en actor civil para recuperar hasta el último centavo que ha sido robado. Es decir, que el presidente ahí, y eso provocó, ese tuit del presidente provocó la reacción del abogado de Santiago Jacín, del abogado, del jurista que ha servido de los últimos años, Miguel Valerio. de Miguel Valerio, que ha servido de defensor de la mayoría de los imputados en actos de corrupción. Miguel Valerio entonces dice, le responde al presidente con otro mensaje en X, diciendo que la primera vez que él ve que un presidente se involucra en la acción de la justicia, y le recuerda al presidente Abinader que los poderes son independientes, que la justicia es una y el poder ejecutivo es otro. Pero él se equivoca ahí, Miguel Valerio, con toda la nombradía como abogado. No emite esa opinión. Digo yo que se equivoca. Sí. Esa es la opinión mía. ¿Por qué se equivoca? Porque la persecución que corresponde al Ministerio Público es un órgano del Poder Ejecutivo. Él se olvida de eso. Y el Poder Ejecutivo lo encabeza el presidente de la República. Ahora, ya lo que es la parte jurisdiccional, cuando entra ya la justicia en sí. Sí, no, y me refiero a la instrucción. De la instrucción adelante, ya eso es justicia. Claro. De modo que ahí no se constituye ninguna intromisión inadecuada, porque la persecución, repito, del crimen, el delito, es una responsabilidad del Ministerio Público que es parte del Poder Ejecutivo. Parece que Miguel Valerio tanto ha oído la palabra independiente, Ministerio Público independiente, Justicia independiente, que se le olvidó que el Ministerio Público sigue siendo una dependencia del Poder Ejecutivo. Claro. Y que el presidente es el jefe del Ministerio Público y el que está responsabilizado de mover la acción pública en contra de cualquier agravio que se le haga al Estado Dominicano. Al contrario, eso debería aplaudirse, digamos, que contrario a una práctica muy, muy socorrida en la historia dominicana, de la impunidad promovida desde la altura del poder, ahora sea justamente el jefe del Ejecutivo que tome la iniciativa y somete un proceso tan deleznable, porque hablar, señores, como decía alguien, hablar de coger el dinero de la salud de los pobres. Porque, Héctor, ahora que yo he sabido que realmente quien más se hacía el fraude es con los subsidiados. Es decir, con los que no pagan, a los que el Estado les paga. Ahí fue que el tuvo seguro. el problema. Los 3 millones. O sea, que tú estás hablando que es un crimen de lesa humanidad realmente. Porque es prohibirle a los infelices que no tienen que pagar un seguro y el gobierno del Estado se lo paga y tú coges esos cuartos. Digo, conforme a la imputación, porque se usa mucho el supuesto, porque es una imputación todavía. Y dicen que todavía faltan más personas involucradas, porque solamente hay 3 del sector privado. Sí. Eduardo Rí y la señora Ada Ledesma Hubiera y el señor Ramón Alán Speaker Mateo. Son los 3 del sector privado que han sido, imagínate, que han sido apresados. Y para hacer un fraude así de tantos cientos o miles de millones, creo que son. Se habla de más de 100,000 millones de pesos. Imagínate, tienen que estar involucrados muchos centros de salud, laboratorios, farmacias, médicos de todo tipo. O sea que yo creo que este es un caso muy, muy emblemático por tratarse, repito, de eso, de la salud de los que menos pueden.
Y alguien decía esta mañana, yo decía, eso es como tomar la sopa a un tísico. Sí. O sea, realmente es una... Y después de esa acción, de esas acciones del Ministerio Público, se han manifestado varias instituciones en favor del caso, de que se profundice el caso, como el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, el CONEP. Se manifestó también, creo que FINJUS y otras instituciones. Y hasta la Fuerza del Pueblo, hasta su presidente. Ha apoyado que se iniciara esa acción judicial. Varios partidos políticos, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y otras organizaciones en favor de eso. Algunos abogados, sobre todo, han querido desmeritar la acción del Ministerio Público diciendo que, bueno, que pudo haberlo citado algunos a su despacho y ahí apresarlo, como se hizo con Santiago Jacín. Pero el Ministerio Público es libre de hacer todo dentro de la ley. Claro. Puede hacer allanamientos, porque los allanamientos también lo aprovecha el Ministerio Público para buscar pruebas. Yo creo que este caso que ya tenía un año investigándose más o menos. Bueno, el presidente dijo que se estaba investigando, pero ya formalmente... Era de octubre del año pasado que el presidente dijo que envió esa documentación al Pero la Ministerio aparición Público. pública que hizo Félix Reina y los demás miembros cuando anunciaron su sometimiento, hace poco. Sí, pero eso es poco. Pero él, desde octubre del año pasado, 2024, el presidente ya había enviado esa documentación al Ministerio Público para la investigación, que a eso es que él hace alusión en su mensaje de X. ¿Verdad? Que ya hace año y pico el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para investigar este caso y reunir las evidencias necesarias para tomar la acción ahora de apresamiento. En el día de hoy, creo que se le va a someter medida de coerción, porque el Ministerio Público está obligado a conocer la medida de coerción 48 horas después de los apresamientos. De manera que hoy, así es. esta tarde, ¿verdad? O mañana temprano, esperamos que se conozca la medida de coerción. Y hay que esperar que ahora, en este caso, la justicia actúe con un poquito más de justicia. ¿A qué me refiero? A que la magnitud de los desfalcos hechos al Estado, del dinero que se ha robado al Estado. Oye, no se corresponde que con 5 añitos, 7 añitos de prisión y 500 milloncitos de pesos. Digo milloncitos, lo pongo en diminutivo porque se ha hablado de miles de millones de pesos. Con todos los miles de millones de pesos involucrados y se condena en función de esa denuncia o de esa imputación que hizo el Ministerio Público, y tú sabes ahora que con devolver 500 millones de los miles y miles que se tienen y que 7 años en prisión, en el caso de Alexis Medina, oye, eso como que no se corresponde las sanciones con la magnitud de los hechos que se han presentado al país. Entonces, eso motiva o puede inducir a candidato por ver acá, pero son 7 años. Ahora yo apelo, me quedan 5 en 4. De los 4, con 2 ya yo puedo pedir prisión domiciliaria y qué sé yo, o me enfermo, duro unos cuantos meses en una clínica. Y yo creo que la justicia tiene, sobre todo, que es una justicia que esté encabezada por un hombre que sin entrar en desconocer sus méritos personales y profesionales, me refiero a Luis Henry Molina, pero todo el mundo sabe que él era un dirigente político, público y connotado y alto dirigente a la hora que fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Miembro del Comité Central, jefe de campaña del PLD San Cristóbal, apoyando al que aspiraba a senador. Bueno, ahí está la carta por ahí de él todavía, cuando informó de su renuncia a su membresía como miembro del PLD, como dirigente del PLD, una vez ya fue escogido miembro de la Suprema. Entonces esa mancha, ese pecado original, digamos, él debería tratar de que su actuación no tenga ningún tipo de duda de que actuaba conforme a la ley. El caso no es Henry Molina, Miguel, quien juzga a esta gente. Son jueces independientes. Yo sé que no, pero es la cabeza del Consejo de Poder Judicial y de la Suprema, que se supone que de ahí se trazan las normas, las políticas internas de tipo disciplinaria, ética, etcétera. Yo sé que una de las cosas
que provoca a veces sentencias benignas es la poca rigurosidad con que el Ministerio Público somete los casos. Muchas veces por la prisa, que eso es lo que se ha estado criticando en todo este tiempo, que el Ministerio Público a veces se va por la vía de hacer el show y lo hace rápido y no hace las investigaciones necesarias. Yo pienso que en este caso, que duró 1 año y pico investigando, se hayan recopilado los elementos necesarios para hacer un expediente robusto, de suerte que cuando llegue allí ante el juez no haya más alternativa que cantarle una cantidad de años de acuerdo a la magnitud del caso. Porque muchas veces viene la acusación, porque recuérdate que el sistema judicial dominicano, contrario a como era antes, que era por la vía del Código francés, que primaba la convicción del juez a la hora de condenar. El juez exponía el Ministerio Público y exponía la defensa. Entonces el juez ahí en el medio, de acuerdo a su convicción, él dictaba sentencia. Ahora no. Ahora nosotros hemos adoptado el sistema norteamericano, el sistema anglosajón, que establece que para condenar hay que tener las pruebas. No basta con que el juez tenga la convicción de que el hecho se cometió, sino que hay que someter las pruebas. Claro. Es decir, si yo te acuso a ti, por ejemplo, de desfalco de una institución, yo tengo que llevar las pruebas testimoniales, las personas que testifiquen eso. Tengo que llevar las pruebas oficiales que están avaladas por la... Y documentales sobre todo. Por la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene que hacer auditoría y determinar contablemente que efectivamente hubo desfalco. Y también las pruebas testimoniales de personas y documentales que pueda reunir el Ministerio Público. No es que la auditoría de la Cámara de Cuentas sea un requisito sine qua non para que uno pueda no necesariamente. Pero claro, pero es un aval, claro, es una prueba. El mayor aval se supone. Es una prueba. ¿Por qué? Porque es el órgano que no tiene, está por encima, ¿verdad? Los demás poderes del Estado, me refiero, no encima, sino que está fuera y por lo tanto son creíbles sus decisiones, hasta prueba en contrario. Pero pueden ser diputados, claro. Claro, eso es lo que llama la prueba pericial, que son los peritos técnicos que van a la institución y determinan mediante expertise, ¿verdad? De número, que efectivamente se cometió el hecho. Entonces, cuando se presenta ese expediente robusto con las pruebas correspondientes, el juez no tiene más alternativa que condenar, de acuerdo al Código Penal. Porque a veces el código dice, bueno, de 7 a 20 años. Entonces el juez ve que las pruebas son medio flojas y que sé yo qué, y se va por la vía benigna. Sí, sí. Pero yo pienso que en este caso, dado por las informaciones que está ofreciendo el presidente y por la convicción del propio presidente que examinó esos datos y está diciendo que ahí hubo robo, lo está diciendo claramente el presidente y que por eso él está constituyendo en parte civil al SENASA, que es lo mismo que constituir al Estado, para que recupere el dinero robado. Así es. Sí, porque pudiera quedarse, si no se hace eso, se va a quedar en la parte puramente penal, ¿verdad? Penal. La comisión, ¿verdad?, de hechos, violaciones penales. Ya se está hablando con esa institución que dio el presidente, ya para que se recupere, que al final de cuentas es también, no lo más importante, porque también es importante la lesión de que nadie que vaya a un cargo público vaya a robarse lo que no le corresponde. Esa era. Pero nada, yo creo que, y vuelvo e insisto, el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo, claro, no perfecto, ninguna obra humana es perfecta, pero ha demostrado, sobre todo con esa muchacha, con Berenice, y el equipo también, pero ella como cabeza, desde doña Miriam, mi hermano, no hay duda que ha dado un giro al sistema de persecución del delito y del crimen. No es perfecto, repito, porque hay muchas cosas que debieron hacerse que no se hicieron, presiones políticas poderosas y presiones de gente de poder, pero aún así, yo creo que hay todavía muchas lagunas en los tribunales, que hay mucho, porque es que, ¿sabe? Creo que hay mucha tela por donde cortar todavía a nivel de los tribunales dominicanos. Se está trabajando, es lo importante. Y este caso es muy emblemático. Sí. Porque involucra personas que antes eran
¿verdad? Por los apellidos y esas cosas. Claro, Antes eran así, intocables. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de esto, que estamos ya en tiempo. Vamos a hacer una pausa y retornamos con el caso, otro caso que está también en el Ministerio Público, que es el caso de la niña Estéfora. El de Santiago. La niña haitiana, sí, pero Sí, 4 sí. personas fueron ya sometidas Sí, a la acción de la justicia. Sí, Así cómo que no. volvemos con ese caso.